la presentación, hago la presentación. Sí, Adelante, sí, Miguel, sí, sí. adelante. Pero porque hay quienes están, que son del grupo que no te conocen, María Marta. María Marta, bueno, con María Marta nos conocemos hace muchos años, en realidad, no vamos a decir cuánto, pero es tan fanática del derecho registral como yo y como muchos de los que estamos acá. Es abogada, es escribana, graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ejerce la profesión de abogada, jefa del sector consultoría y orientación registral del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires en los años 2001 a 2010, jefa del departamento jurídico del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires desde el año 2010 en adelante. Jefa del departamento jurídico, lo que significa que marca una línea respecto de lo que es el registro de la propiedad inmueble en la provincia de Buenos Aires, que es el registro más grande del país. Hoy ya me dijo no viene como representante de organismo alguno, pero con todos los antecedentes que tiene no pudo más que nombrarla. Es asesora del registro registral del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy amiga de Zulma también. Es asesora del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires y es docente de diferentes cursos, jornadas, seminarios sobre derecho registral realizados en distintos registros del país. Es autora de diferentes publicaciones sobre la materia registral y es redactora, esto es muy importante, del tomo 9 del Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, editoriales FEN y Astrea, referido a la ley 17.801, que es la ley registral nacional. Y es docente en posgrado de Derecho Registral en la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, este es por supuesto, un currículum resumido, que es el que le pedí, porque si no íbamos a estar por lo menos la mitad de la disertación mencionando antecedentes. Es un gusto tenerte, María Marta. Así que bueno, el tema que has elegido es un tema de mucha actualidad, y es un tema que lo has inclusive tratado en tus publicaciones. Así que bueno, el auditorio es tuyo, podés comenzar. Es un gusto, en serio. Bueno, igualmente el gusto es mío, Miguel, y gracias por la invitación. Sabés que somos todos acá, los que estamos acá, creo, apasionados del derecho registral, así que bueno, cada vez que nos convocan siempre tratamos de hacernos un lugarcito y estar. Bueno, el tema de hoy es el principio de determinación y el derecho oral de superficie y la vinculación a este principio de determinación regulado y contemplado en la ley 17.801 con el derecho real de superficie. El principio de determinación, que es un principio registral, que siempre por ahí los registradores lo pasamos medio por alto, porque siempre le damos, ¿no es cierto?, preferencia para explicar y hablar a otros principios registrales, de prioridad, de erogación, pero el principio de determinación es uno de los principios vitales, podemos decir, de la registración inmobiliaria. Está contemplado en el artículo 12 y 13 de la ley 17.801 y es la base de la registración, ya sea en cualquiera de sus formas, folio personal cronológico o folio en tomos, como lo llamemos, folio real o, en las últimas técnicas, folio electrónico, folio digital, según, ¿no es cierto?, cómo vayan innovando los diferentes registros de la propiedad. Cada inscripción de dominio cumplimenta este principio de determinación al pie de la letra, porque queda encabezado, vamos a hablar del folio real, que es el más sencillo. En el folio real, en el formato, digamos, tradicional, la mayoría tenemos el mismo formato, columna más, columna menos, horizontal o vertical, pero todos los registros obviamente volcamos los mismos datos. Tenemos la ubicación del inmueble, la designación según título o plano, las medidas, superficie y linderos de ese inmueble. Si hubo un plano, ¿no es cierto?, queda constancia de la relación de ese plano, de la comunicación de ese plano, las inscripciones de dominio, del objeto de ese plano, si es un plano de unificación, si es un plano de mensura, si es un plano, ¿no es cierto?, de anexión,
siempre va quedando constancia de todo eso que hace el principio de determinación en las inscripciones de dominio. A su vez, por el artículo siguiente, por el artículo 13, surge claramente que si hay un plano de división, tiene que haber tantas matrículas o inscripciones de dominio como parcelas resultantes hubiere, y que si hubo un plano de unificación, esas matrículas, ¿no es cierto?, se van a unificar en una sola inscripción de dominio. O sea, este principio de determinación es la base, ¿no es cierto?, de nuestra registración. Todos los datos que nos permiten individualizar ese inmueble. Como también establece el artículo 12, que cualquier otra constancia, ¿no es cierto?, que tuviere trascendencia real y que estuviere vinculada, ¿no es cierto?, con la individualización de ese inmueble. Cuando hablo de principio de determinación y de las diferentes técnicas, ¿no?, porque nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hace unos años, que ya los asientos se van haciendo en una técnica que es folio real electrónico, y ahora ya estamos por pasar al folio digital. Vamos a entrar al proceso de digitalización de las inscripciones de dominio, que hoy no las tenemos digitalizadas, ¿no? Si bien pedimos publicidad web, hace ya rato, ingresan las medidas cautelares web, también hace ya bastante. Lo cierto es que nuestros cartones siguen siendo cartones por ahora, excepto los últimos asientos que van quedando, ¿no es cierto?, guardados, por decirlo de alguna manera, en nuestra base de datos. Pero bueno, ahora si Dios quiere vamos a encarar a la brevedad, en eso estamos trabajando todos, el proceso de digitalización de nuestros 7,5 millones, casi 8, de inmuebles, que no es poca cosa. Bueno, relacionado con este principio de determinación del inmueble, siempre hay algunos puntos que me gusta tocar, que no tienen nada que ver con el derecho real de superficie, pero sí que son temas que están vinculados a este principio de determinación y siempre me parece bueno señalarlos o recordarlos, porque la verdad que son de bastante aplicación. El primer tema que me gusta tocar, los tengo acá anotados para no olvidarme de ninguno, es el tema del error en el objeto. El error en el objeto en las escrituras públicas no es un tema así tan excepcional, es bastante, podemos decir, usual, que el escribano por ahí comete un error, estoy hablando del escribano, también puede provenir obviamente del documento judicial, y que queriendo designar un inmueble, designe otro inmueble. Es decir, por ejemplo, yo quería hacer una transmisión de dominio de la unidad funcional, hablando del derecho oral de propiedad horizontal, de la unidad funcional 4, y consigné en el texto de la escritura o en el texto del documento judicial unidad funcional 5. Para solucionar este tema, que hace a la determinación del inmueble, nosotros siempre distinguimos, y creo también la mayoría de los registros, si el error estuvo verdaderamente en el objeto transmitido o si el error estuvo en el documento portante. Es decir, yo quería transmitir la unidad funcional 4, del documento surge la unidad funcional 5, pero yo realmente estoy en la posesión de la unidad funcional 4 o estoy en posesión de la unidad funcional 5. Es decir, si la posesión que yo tengo es la correcta de la unidad que yo quería adquirir, ahí aceptamos la escritura aclaratoria por error en el objeto. Pero si la posesión que yo recibí es una posesión equivocada, porque no era de la unidad funcional que yo tenía intención, ¿no es cierto?, de adquirir, ahí lo que pide el registro es el distracto de esa escritura y una nueva escritura, es decir, un distracto y un posterior tracto. Es decir, ahí no se admite la escritura aclaratoria. La escritura se llama escritura aclaratoria por error en el objeto. En la provincia de Buenos Aires hay una disposición técnico-registral muy viejita, que es la 7 del año 82, pero que los considerandos distinguen muy bien estos dos supuestos y cuáles son las diferentes formas, ¿no es cierto?, para solucionarlo. Obviamente la más sencilla es la escritura aclaratoria, ¿no es cierto?, por error en el objeto. Bueno, pero esto hace el principio de determinación y me parece, ¿no es cierto?, importante recordarlo y también ver la manera de cómo es para su solución. Otro tema que también hace la determinación del inmueble y que también es bastante común es el error en la nomenclatura catastral, ¿no es cierto? Los registros que consignamos la nomenclatura catastral en la inscripción de dominio y que trabajamos, ¿no es cierto?, con un catastro,
esa nomenclatura catastral que está consignada, que cada inmueble tiene una nomenclatura catastral diferente, a veces está consignada en las inscripciones de dominio con un error. O está mal la parcela, o está mal la circunscripción, la sección, o algún dato que forma parte de la nomenclatura. En la provincia de Buenos Aires, hoy ya hace unos cuantos años trabajamos con el estado parcelario, y hace muchísimos años más todavía con el certificado catastral. Entonces, esa situación la solucionamos de una manera bastante simple y prácticamente de oficio, porque si nosotros tenemos un inmueble con una nomenclatura catastral y cuando ingresa un acto de disposición que acompaña un nuevo certificado catastral, surge que hay una diferencia entre la nomenclatura catastral que surge de nuestras constancias y la del certificado, el registro procede de oficio a rectificar esa nomenclatura catastral en base al certificado de catastro. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la nomenclatura catastral es un dato de catastro, o sea, no es el dato específico del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es la inscripción de dominio, ¿no es cierto? El folio protocolizado, el año o el número de matrícula o folio real. La nomenclatura catastral es un dato que es de catastro y no es del registro. Es decir, que si catastro nos está diciendo en base a un certificado que la nomenclatura catastral es de determinada nomenclatura catastral, el registro procede a la rectificación de esa nomenclatura. Esto está previsto en la disposición técnico-registral 10 del 84, es de aplicación hoy en día, y bueno, son maneras como sencillas, ¿no es cierto?, de solucionar diferentes aspectos que hacen también a la determinación del inmueble, en este caso, la nomenclatura catastral. ¿Sí? Estoy viendo a Betty Macei que se está incorporando, pero bueno, está todavía sin video. Bien. Otro aspecto... Hola, hola, perdón, no me podía incorporar. Hola Betty, ¿cómo andás? Qué gusto verte. Ahora ya ingresé, un gusto, María Marta. Igualmente. Gracias. Aviso con tiempo que cerca de las 7 tengo otra reunión que yo ya le había avisado a Miguel Luberá, para que no piense que es una desatención, por favor, ¿eh? Así que bueno, estoy escuchando. Bueno, otro tema que también es importante y referido al principio de determinación del inmueble es el tema, ¿no es cierto?, de doble o multiplicidad de inscripciones, lo que nosotros comúnmente llamamos doble dominio. No es poco usual, ¿no es cierto?, tener para un inmueble, para un mismo inmueble, dos inscripciones de dominio diferentes y dos registraciones diferentes. Después analizaremos las causas de esa situación, de esa problemática. Pero para nosotros registradores sabemos que nos encontramos, ¿no es cierto?, con bastante frecuencia con esta situación, que obviamente nos llama la atención, que obviamente merece un estudio especial, un expediente, un análisis para atrás de los antecedentes, para ver cómo solucionamos ese doble dominio, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la causa que originó ese doble dominio y cómo lo solucionamos? Esa multiplicidad de inscripciones, doble o multiplicidad de inscripciones, puede provenir, ¿no es cierto?, de diferentes causas. La más común de todas y la más sencilla, ¿no es cierto?, de sanear, es el de las inscripciones de las usucapiones. Cuando esas inscripciones, de esas prescripciones adquisitivas, se hacían más que nada en la técnica de folio protocolizado, de folio en tomos, en ese momento se ve que el registrador no pedía mucho la cancelación de la inscripción antecedente. Sabemos que la usucapión, ¿no es cierto?, es una inscripción originaria. Entonces hay que cancelar la inscripción antecedente. Si esa inscripción antecedente no se cancela, se genera un doble dominio porque tenemos la nueva inscripción que nace, ¿no es cierto?, con la inscripción de esa prescripción adquisitiva y a su vez sigue vigente la anterior que no se canceló. Ese podemos decir que es el 70% de las causas que generan, ¿no es cierto?, el doble dominio. Que el registrador no hubiera solicitado la cancelación de esa inscripción antecedente. Y lo vemos mucho en la técnica antigua, en la técnica de folio en tomos, de folio protocolizado. Hoy quizás ya con folio real, cancelar un folio real es más sencillo, se hace el asiento, ¿no es cierto?, de cancelación,
y bueno, y se acompaña la nueva matrícula, porque la matrícula que se origina es una matrícula nueva, porque es una inscripción, como dije, originaria. Ese sería el supuesto, digamos, más común de doble dominio, pero hay otros supuestos también, como puede ser el que da lugar a una situación, ¿no es cierto?, de ilicitud, que son las dobles ventas, ¿no? Cuando hay dobles ventas y ya nos introducimos en un terreno, ¿no es cierto?, delictual, o de análisis, por lo menos para ver si nos encontramos ante un posible delito, obviamente se generan doble venta de un mismo inmueble, se genera una situación de doble dominio. Ahí evidentemente el registrador no va a hacer nada para solucionar, no puede hacer nada más que la denuncia cuando lo detecta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando se detectan dos ventas sobre un mismo inmueble, el registro denuncia y pone en conocimiento de la justicia tal situación, y la justicia, ¿no es cierto?, seguirá el procedimiento adecuado y le indicará al registro cómo se resuelve esta situación. Pero los inmuebles, las dos cadenas, quedan inmovilizadas hasta que haya una resolución judicial al respecto. Ahí ya estamos, ¿no es cierto?, dentro del terreno de las posibles ilicitudes. También se puede ocasionar, ¿no es cierto?, esta doble inscripción de dominio por errores, ¿no es cierto?, parece por un error del inscriptor, ¿no es cierto?, que se confundió en la inscripción de dominio, o sea, miró mal la minuta rogatoria, el oficio rogatorio, según como los requisitos que pida cada provincia, ¿no es cierto?, y se genera que queda la doble inscripción, la doble venta, o doble acto, ¿no es cierto?, que puede no ser una venta tranquilamente. Pero bueno, son todas situaciones que llevan a estudio particular. Cuando se detectan, vamos a hablar de la prescripción, que es la más sencilla. Se confecciona un expediente para estudio de títulos, para estudio de antecedentes, vamos para atrás, ¿no es cierto?, hasta donde se llegue, se analizan las dos cadenas de transmisión, y conforme las situaciones que vamos encontrando para atrás, es la resolución que da el registro. Si nosotros venimos transmitiendo un inmueble y en la cadena de ese inmueble encontramos una prescripción adquisitiva, la escritura, ¿no es cierto?, que posterior, que se viene transmitiendo, vamos a hablar por ejemplo de una venta, se va a tomar y ese inmueble se va a poder seguir disponiendo. El superpuesto, el de la otra cadena, que seguramente quedó inmovilizado hace muchos años, va a quedar trabado, obviamente, y el que sigue la cadena y sigue disponiendo es el que tenía la prescripción adquisitiva como antecedente. Pero a veces uno hace el estudio para atrás y no encuentra ninguna prescripción adquisitiva. Para atrás, prescripciones, y no hay ninguna prescripción, ni adquisitiva, ni una subasta, ni ninguna sentencia de algún juicio contradictorio que podríamos interpretar como que era saneadora de esa inscripción de dominio. Y seguimos para atrás y no encontramos nada. En ese supuesto, obviamente, quedan los dos inmuebles. Se escribe la escritura, que ingresó al registro para registrarse, pero la cadena queda trabada, o sea, quedan los dos inmuebles trabados, hasta que la justicia determine cuál de las dos inscripciones de dominio, cuál de las dos cadenas es la que tiene verdaderamente validez. Eso no lo puede determinar el registrador, sino que obviamente se debe acudir a la justicia para que determine cuál de las dos titularidades y cuál de las dos inscripciones subsiste. No es sencillo el tema de doble dominio. Nosotros tenemos muchísimo doble. Hay partidos que tienen mucho doble dominio en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, General Pueyrredón es un partido, Mar del Plata, que tiene cantidades de inscripciones de dominio que tienen doble dominio. Mucho. Hay partidos que tienen más doble dominio que otros. Y sobre todo también hemos notado que se da mucho el doble dominio en la técnica de folio en tomos o de folio personal cronológico, precisamente porque era de más difícil registración, ¿no? Hasta hoy, que nosotros seguimos con folio en tomos, tenemos todavía 2 millones de inmuebles en folio en tomos, hasta la fecha, seguimos, ¿no es cierto?, con doble de dominio, con folio en tomos. Ustedes saben que son de muy difícil análisis el folio protocolizado por todas las notas marginales, superpuestas, pero bueno, esos hay que convertirlos, no es fácil convertir el folio en tomos, por ahí en algunos registros tienen menos, nosotros tenemos muchísimos, la verdad. Pero bueno, de a poquito vamos depurando y se va haciendo lo que se puede, ¿no es cierto?, para que la registración no tenga las menos inexactitudes posibles. Bueno, y así procedemos con este doble dominio, que también está relacionado con el principio de determinación del inmueble,
y que en Provincia de Buenos Aires también tiene una disposición técnico-registral que es la 13 del 2004. Otro tema que está relacionado con el principio de determinación es el de la comunicación de plano, ¿no? Que era un poco lo que decíamos hoy que estaba previsto en el artículo 13 de la Ley Nacional. O sea, los planos, de una manera u otra, acceden a los registros. Algunos tomamos razón de la comunicación, otros protocolizamos los planos, otros para cada acto transmisivo exigimos un plano, o sea, diferentes variantes, cada uno de los registros, pero los planos están relacionados con el registro de la propiedad, de eso no hay duda alguna. En el caso nuestro, ya no protocolizamos más los planos hace mucho tiempo, pero cada plano que se aprueba en la provincia se comunica al registro de la propiedad. Se comunica y se toma razón en la inscripción de dominio. Y una vez que esté ese plano comunicado, se tiene que venir disponiendo conforme a ese plano. O sea, es como que modifica, si bien obviamente un plano hasta que no sea utilizado no puede modificar, ¿no es cierto?, la determinación del inmueble ni la designación, pero una vez que hay una comunicación de planos ya anotada es como una alerta, Ya hay que tener en cuenta ese plano para solicitar servicios de publicidad, como un informe de dominio, un certificado de dominio, ya hay que referirse a las parcelas resultantes de ese plano que tomó razón el registro. Y una vez que esté el plano comunicado, debe transmitirse las parcelas que son resultantes de ese plano. Ya no podemos transmitir más el inmueble de origen, porque ya hubo un plano aprobado y comunicado. La única excepción que tenemos es el plano de propiedad horizontal, el de derecho real de propiedad horizontal, que por más que esté comunicado en el registro, se puede estar transmitiendo hasta que no haya reglamento de propiedad inscripto como bien común, digamos, como el inmueble de origen. Fuera de eso, todo plano modifica para nosotros, entre comillas, la determinación del inmueble, porque todo debe requerirse y solicitarse conforme, ¿no es cierto?, a ese plano que se puso en conocimiento del organismo registral. Y creo que todos los registros de una manera u otra trabajamos de manera parecida, porque todos o tomamos razón de la comunicación, como dije, protocolizamos los planos, hasta algunos registros todavía más exquisitos, ¿no? Hacen una planimetría, por más simple que sea, para cada acto transmisivo y le exigen esa planimetría, o sea que era inmueble perfectamente determinado. Bueno, este también es otro tema que me parece importante y que hace referencia a la determinación del inmueble. Otra situación que también está referida a este principio de determinación y que en la provincia de Buenos Aires es bastante común, si bien no son todas las provincias que lo manejan, son los planos que tienen la restricción de anexión. Restricción de anexión. El artículo 13 de nuestra ley habla de anexión, habla de unificación y anexión, pero para nosotros en la provincia de Buenos Aires son cosas diferentes. No sé, pues vos, Miguel, me contarás cómo es en Santa Fe. Para nosotros la anexión no es unificación. La anexión son dos parcelas, generalmente es una parcela una es chiquita, que no tiene salida a la vía pública, entonces se aprueba un plano y esa parcelita chiquitita que quedó, dice que tiene que anexarse a una parcela lindera. Entonces, el plano, que era de mensura y unificación, supone que tiene una restricción de anexión, que así está escrita, restricción de anexión, que dice la parcela 1 deberá anexarse a la parcela 2, previa transmisión de la parcela 3. La pregunta es, ¿la anexión unifica? No, la anexión no unifica. Las parcelas conservan su individualidad, siguen siendo la parcela 1 y la parcela 2, por más que tengan una parcela catastral común. En el registro siguen siendo dos. Si quisiéramos unificar esas parcelas anexadas, tendríamos que hacer un plano de unificación y llegar a una parcela única. ¿Qué significa la anexión entonces? La anexión significa entonces que esas parcelitas anexadas tienen que ir caminando de la mano, como digo yo, juntitas por la vida, o sea, si se dispone de las dos, si se constituye hipoteca de las dos, tienen que disponerse en forma conjunta de las parcelas anexadas. Entonces, para nosotros registradores, y que no se nos escape esa situación, porque la restricción de anexión cuando está es para siempre, entonces, para que no se escape esa situación, nosotros, ya hace unos cuantos años, aconsejamos siempre, y de hecho lo hacemos, que esas parcelas anexadas estén en una misma matrícula.
el mismo folio real va a tener las dos parcelas anexadas, que va a decir primer bien, con su medida, superficie, lindero, titularidad, segundo bien, con sus medidas, superficie, lindero, titularidad, y la nota de anexión, que no se pueden transmitir en forma separada. ¿Y por qué digo esto? Porque antiguamente las parcelas anexadas las dejamos cada una en una matrícula diferente, pero se nos escapaba. Porque si el escribano o el funcionario autorizante no venía haciendo mención a esa restricción de anexión, el registro no tenía conocimiento de que estaban anexadas, entonces se vendía una sin la disposición de la otra. Bueno, esto también hace la determinación del inmueble, porque esta parcela anexada tiene una única parcela catastral, y no obstante que tengan una nomenclatura catastral única, siguen siendo 2 o 3, ¿no? Según sea la restricción que surge del plano. No sé, Miguel, si en Santa Fe hay anexión. María Marta, bueno, sí, está bien lo que vos decís, ¿verdad? Tenés la anexión, la unificación y la división. Lo que sucede es que con respecto a las parcelas que está planteada la anexión, no el registro, por lo menos la mecánica en la provincia de Santa Fe, no es la unificación en la misma matrícula, sino que continuamos, por lo menos no se han, que yo tenga conocimiento, no se han producido fugas respecto del tema de que haya sido transferida independientemente de la otra, pero se establecen las notas de interrelación entre una y otras. Pero sí, seguro, la anexión es una cosa diferente a la unificación. En algún momento después terminan unificándose, y quizá alguno de los propietarios plantea justamente la situación de la unificación, y ahí sí nosotros le asignamos una nueva matrícula, pero es una cuestión de técnica registral en realidad. Pasa por ahí y pasa por tratar los registros desde la órbita del Estado, de tratar de dar la mayor seguridad posible a todos los operadores jurídicos en general y a la sociedad en sí, ¿no es cierto? Bien, y ahora sí, vamos al principio de determinación en relación al derecho real de superficie, que fue tan discutido. Me acuerdo del último del Congreso Nacional de Registral, que era el Mar del Plata, ¿no? Que estaban los agrimensores, y que era todo un tema, ¿no es cierto?, si se debe exigir una planimetría o no para determinar, ¿no es cierto?, la superficie. Catamarca. Y en Catamarca. Catamarca, tenés razón. Los dos. Catamarca. Los Pero dos. antes me parece que no hubo uno en Mar del Plata. Y el de Mar del Plata y el de Catamarca, los dos. Sí. Sobre Tenés todo razón. cuando es sobre parte determinada. Sí. Tenés razón. Los dos, sí. En los dos. En realidad, Marcelo critica muchísimo la resolución, que en parte sobre mí, así que me critica bastante. En la de Mar del Plata, que lo quiero mucho. En la de Mar del Plata, yo sé por qué seguramente a lo mejor lo mencionaba María Marta, en la de Mar del Plata, el tema justamente que se tocó es donde hubo una intervención importante de parte de los agrimensores. Por eso es que lo menciona. Supongo que debe ser por esa causa. Claro, porque hay muchas partes interesadas, ¿no es cierto?, en todo el tema del derecho real, la determinación, que es un poco lo que pasa ahora también con el derecho real de conjuntos inmobiliarios, ¿no? O sea, son muchas partes interesadas en todo lo que tiene que ver con ese derecho, muchos colegios profesionales que están interesados, entonces, bueno, se empieza cada uno, obviamente, que está correctísimo, ¿no es cierto?, decir su opinión y con sus propios intereses. Así como recordamos esos congresos, tanto el de Mar del Plata y después el de Catamarca, se discutió muchísimo el tema de la planimetría, ¿no es cierto?, si era necesario o no la planimetría. En el caso justo del de Mar del Plata era más que nada de la provincia de Buenos Aires, estaban los agrimensores de la provincia, el de Catamarca ya a nivel nacional. Nosotros cuando se puso en vigencia el Código Civil y Comercial nuevo, con este nuevo derecho real, obviamente el derecho real de superficie, que el artículo 1887, inciso G, lo contempla tan claramente, este nuevo derecho real,
dijimos, como todos los registradores, qué complicado va a ser, ¿no es cierto?, registrar este derecho real de superficie, no solamente en cuanto al plano, sino, ¿no es cierto?, por las facultades que tienen tanto el superficiario y la que conserva el titular de dominio, o sea que tienen que convivir las facultades de ambos, y no es un derecho real de fácil registración. Creo que para pensarlo, cómo se registraba, fue el más difícil. Verdaderamente fue una complicación. Yo siempre me río porque digo, le dedicamos tanto tiempo a pensar cómo lo registramos y hoy estamos en el 2020, en la provincia de Buenos Aires tenemos 4 derechos reales registrados, o sea, nada. La verdad que siempre pensamos, ¿no es cierto?, que iba a ser un derecho real que iba a ser mucho más utilizado. Son más las horas que hemos estado dedicándole a cómo íbamos a hacer la registración y a normarlo, que la calificación de los títulos que han ingresado. ¿Cuáles tienen 4 nada más? ¿De cuál derecho real? Superficie. Ah, sí, al final parecía que era un boom y realmente no lo fue. Es verdad. No digo que no llegue a ser un boom, pero bueno, es un derecho real que todavía se ve que no ha pegado, ¿no es cierto?, todos los operadores del derecho, no se les debe dar un poco de miedo, entiendo yo, por ahí el plazo. La gente lo del plazo no le gusta, que sea por 50, 70 años. La gente creo que piensa por ahí que es inmortal, ¿no es cierto?, y le parece como que el tiempo no le cierra. Pero bueno, en otros países es un derecho real que ha sido exitosísimo y eso acá no ha pasado. Volviendo al tema del plano, nosotros todos los registros discutíamos si era necesario el plano o no, si el plano lo íbamos a pedir para la parcialidad o en todos los supuestos íbamos a exigir el plano. Esas eran las discusiones del momento, ¿no es cierto? En un primer momento, me voy a referir primero al plano, nosotros pensamos que cuando el derecho real de superficie abarcaba la totalidad del inmueble, no era necesario exigir el plano. Si abarcaba una parcialidad, obviamente tenía que estar determinado conforme al principio de determinación e íbamos a exigir el plano. Y así lo regulamos nosotros en una disposición técnico-registral que firmamos en el año 2016. Por supuesto, consensuado con Geodesia, que es el organismo, ¿no es cierto?, que la provincia de Buenos Aires aprueba los planos, que hoy forma parte de ARBA. Más o menos todas las provincias íbamos más o menos para el mismo lado, pero bueno, después dijeron el plano por la parcialidad, que se tarda mucho en aprobarlo, porque obviamente el plano en ese momento que pedíamos para la parcialidad era un plano con todas las de la ley, o sea, llevaba y tardaba lo mismo que cualquier otro plano. Entonces empezó a pensar en todo lo que se exigiera un plano en todos los supuestos, tanto parcialidad como totalidad del inmueble, pero que fuera un plano más sencillo, que fuera un plano de aprobación rápida, que fuera un plano que no interviniera ningún organismo nacional, ni provincial, ni municipal. Es decir, una cosa mucho más sencilla, parecido en la provincia de Buenos Aires a lo que puede ser el estado parcelario del 947, que es una situación específica de la provincia de Buenos Aires, que no voy a explicarla acá, pero que está referida a la propiedad horizontal. Es decir, se empezó a pensar en hacer un plano sencillo, con un estado parcelario especial, y que fuera de rápida aprobación, y también obviamente con costos bajos, porque si no era imposible. Es así como ARBA, que es la autoridad del cual depende Geodesia y que aprueba los planos, aprueba una resolución, que es la 9 del año 2018, y obviamente nos obliga a nosotros, registro de la propiedad, a modificar la disposición técnico-registral del año 16 que teníamos del derecho oral de superficie. Es decir, hoy tenemos vigente una resolución de ARBA, que es la 9 del 18, que ahora voy a decir el contenido, y nosotros una disposición técnico-registral, que es la 5 del 18. ¿Qué es lo que dice ARBA? O sea, la autoridad que aprueba los planos, ¿no?, respecto de este plano especial. Bueno, que es un plano que obviamente confeccionado por los agrimensores, que va a determinar el estado parcelario superficiario. Estado parcelario superficiario. Ese plano conforma el certificado catastral en la provincia de Buenos Aires. Es decir, cuando uno pide un certificado catastral para constitución de derecho oral de superficie, el estado para este plano forma parte, digamos, de ese certificado catastral. Este plano tiene por objeto únicamente
determinar el polígono sobre el cual se va a constituir el derecho real de superficie. Es la única finalidad que tiene, el cumplimiento de ese principio de determinación del que hablábamos hoy. Es importante también hacer notar que esta parcela superficiaria tiene una nomenclatura catastral propia, o sea, tiene una nomenclatura catastral diferente, ¿no es cierto?, a la que tiene el inmueble en general. Cuando se constituye el derecho real de superficie, se le asigna a esa parcela superficiaria una nomenclatura catastral especial. Y vuelvo a repetir esto, que no es menor, no interviene para la aprobación de ese plano ningún organismo nacional, ni provincial, ni municipal, es decir, es un plano que ingresa a ARBA, que hace el agrimensor, que ingresa a ARBA cumpliendo mínimos requisitos, y es aprobado conforme las resoluciones de ARBA. Pero es un trámite muy sencillo y muy rápido. A pesar de todo esto, el derecho real de superficie no pegó en la provincia de Buenos Aires, no sé en el resto de las provincias, como dije, los casos son mínimos. No obstante eso, lo tenemos absolutamente regulado, y de eso vamos a hablar ahora. No sé qué ha fallado, la verdad, si falta difusión de este derecho, eso puede ser también en parte, falta difundirlo. O sea, lo hemos normado, hemos sacado lo del plano, todas las resoluciones, creo que todas las provincias igual, pero no hemos difundido por ahí las bondades de este derecho. Y yo vuelvo a insistir con que eso para mí del plazo es como que le juega medio en contra. A la gente no le gusta mucho las cosas que tienen plazo, le gusta adquirir el dominio, sin ningún tipo de plazo. Pero bueno, lo cierto es que este derecho real está, tenemos que aprenderlo, tenemos que incorporarlo, y para mí, mi opinión personal, tenemos que difundirlo, porque me parece que es un derecho muy útil, y es un derecho que puede servir para cantidad de operaciones inmobiliarias. Pero bueno, dependerá un poco de nosotros también, ¿no? ¿Qué pensás, Juanjo? Sí, por supuesto, Marta. Yo estoy convencido que es un derecho muy bueno, un derecho real muy útil. E incluso también pienso que se puede combinar perfectamente con otros derechos reales y andar con derechos reales de garantía, con anticresis, con hipoteca, anda muy bien. Lo que pasa es que para mí todavía no está difundido acá. Yo creo que es una cuestión de tiempo también, pero no creo que el plazo sea el factor determinante. Yo creo que es mucho a nivel impositivo también, que no se establecen las diferenciaciones a veces adecuadas en todas las provincias en cuanto a nivel impositivo. Yo creo que ahí está la falla. Personalmente. Yo creo que está ahí. Puede ser, por ahí un poco de todo, un poco de difusión principalmente, me parece que... Y es uno de los aspectos que para mí era importante también, el tema catastral. Y el que está suplido en este aspecto desde el punto de vista de ARBA, pero en otras provincias no. Totalmente. Bueno, coincido entonces que hay que difundirlo a este derecho real. Para mí siempre sería una cosa interesante que en los próximos congresos, jornadas, siempre a nivel nacional se siguiera difundiendo, porque me parece, como coincido con Juanjo, que es un derecho muy útil, muy práctico, que puede estar unido, como ahora vamos a ver, con el derecho real de propiedad horizontal, con el derecho real de conjuntos inmobiliarios, con la constitución de derechos reales de garantía, que permite, ¿no es cierto?, sin número de operaciones inmobiliarias, abre la imaginación para crear. Con el derecho a sobrelevar, que tanta discusión dio durante muchísimo tiempo, y no es lo mismo, pero se parecen, digamos que puede cumplir la misma función. En España lo Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a definir entonces al derecho real, vamos a hacer la definición del Código Civil, del derecho real de superficie. ¿No es un derecho real temporario sobre un inmueble ajeno que le concede al titular la facultad de uso, goce, disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestal o construir, ¿no es cierto?, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, vuelo y subsuelo, ¿no es cierto?, por un plazo determinado. ¿Cuál es ese plazo? 70 años para las construcciones y 50 años para las forestaciones y plantaciones. El plazo más largo es para las construcciones.
Es un derecho que, como todos los derechos reales referidos a inmuebles, debe constituirse por escritura pública, que puede surgir, ¿no es cierto?, de un contrato que puede ser gratuito u oneroso, que puede transmitirse por actos entre vivos y mortis causa, o sea que el derecho real de superficie, ¿no es cierto?, forma parte del acervo sucesorio que hay que denunciar en las sucesiones, se transmite por actos entre vivos o por causa de muerte, no pudiéndose adquirir, el único reparo que pone el código, por usucapión. O sea, no puede adquirirse por usucapión el derecho real de superficie. Pero bueno, como vimos, su concepto es amplísimo. En la provincia de Buenos Aires hay una situación particular con este derecho real que no quiero dejar de contarla, que nosotros, bueno, la vimos, la charlamos con ARBA, pero ARBA siguió con su postura. No digo que esté mal, pero para nosotros fue medio excepcional, digamos, sobre todo por la normativa de nuestro Código Civil y Comercial. Ustedes saben que los artículos 2037, 2045 y 2074 del Código Civil y Comercial determinan la interdependencia e inescindibilidad entre las partes comunes y las partes privativas, ¿no es cierto?, en el derecho de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Hay una inescindibilidad. Sin embargo, en esta resolución que acabo de citar de ARBA, que es la 9 del 18, ARBA permite la constitución de este derecho real de superficie sobre partes comunes del derecho real de propiedad horizontal. Nosotros asimilamos, obviamente, conjuntos inmobiliarios, ya que es propiedad horizontal especial, sobre las partes comunes en forma independiente de las unidades privativas, lo cual para nosotros dijimos, ¿cómo? Si es inescindible la parte, ¿no es cierto?, privativa, la parte común. Pero bueno, ellos nos explicaron no, que era muy común, que va a ser muy útil, que era una parte que directamente constituye el derecho real de superficie sobre las partes comunes en forma independiente. Bien, me hicieron la referencia, me acuerdo en las reuniones que habíamos tenido, en un gran conjunto inmobiliario, con shopping, ¿no es cierto?, con partes verdaderamente que fueran de uso común, y sobre esa parte poner el derecho real de superficie. Bueno, nosotros, la verdad, Miguel, nos agarramos la cabeza porque nosotros los registradores no registramos las partes comunes del derecho real de propiedad horizontal y de conjuntos inmobiliarios, o sea, no son registradas en los registros de la propiedad. Nosotros registramos las unidades funcionales, ¿no es cierto?, las partes privativas, y ahí nos quedamos. Pues bien, ante esta resolución de ARBA y a pesar de nuestro planteo, ARBA confirma esta resolución 9 del 18, nosotros lo pusimos en los considerandos, si ustedes ven nuestra disposición técnico registral, cuando tengan ganas de leerla, es aburrida pero no importa, en los considerandos relatamos esta situación, y nosotros resolvimos, obviamente, si ARBA sacó la resolución, el derecho real de superficie como derecho real lo tenemos que registrar, o sea, que es el único derecho que vamos a registrar, en caso de que así se hubiera aprobado por plano, obviamente, sobre partes comunes de manera independiente de las unidades funcionales o unidades privativas. Nos hizo muchísimo ruido. No te escucho, tienes el micrófono cerrado. Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo perfecto. Es más, ahora estamos sacando un librito con Marcelo sobre anticresis. Y yo esta conversación la tuve con Marcelo. Yo creo que se puede hasta constituir anticresis y superficie sobre partes comunes no indispensables, no esenciales. Se puede para mí perfectamente constituir, dado que ahora podés constituir sobre parte material, eso sí, con la conformidad de todos los copropietarios. Para mí es perfectamente válido. Lo único que en el caso de la anticresis tiene que ser, como en la hipoteca de parte material, susceptible, en el caso de ejecución, de conformar una unidad independiente, separada. Pero si no es una parte común indispensable, para mí los copropietarios pueden afectarlo, tanto a superficie como a anticresis. Yo lo veo perfecto. ¿Y cómo hace jugar esa parte con los artículos 2037? Imagínate en un conjunto inmobiliario que yo quiero sobre una parte común hacer una cochera subterránea. Y para eso concedo el derecho de superficie. Y después, a los 70 años, revierte eso
a la parte común que vuelve a ser todo el consorcio, los copropietarios titulares de esas partes. ¿Y cómo juega eso con los...? Yo te entiendo lo que decís, el mismo ejemplo que dijo Arba en las reuniones, viste que te conté que se imaginaba un gran shop. A mí me parece perfecto, es decir, que sea inescindible no significa que por la conformidad, así como podés conformarlo, hacer una unidad funcional, bien podés establecer que sea un derecho de superficie sin llegar a ser una unidad funcional, cuando te permite hacer sobre parte material. A ver, si vos podés hacer un derecho real de superficie sobre una parte material de una unidad funcional, ¿por qué no esto? Bueno, lo cierto es que yo no lo veo mal. Además, esto, cuando que sale en febrero, el librito dejamos sentadas las dos, porque a Marcelo también, el mismo argumento tuyo de la inescindibilidad. Para mí es perfectamente viable. En el caso de la anticresis, en el caso siempre y cuando pueda, en caso de subasta, conformar una nueva unidad. Y en el caso de superficie no se plantea este problema. Claro, porque el tema, como lo estás analizando, no lo había analizado así, yo en realidad no me había puesto a pensar en eso, pero el hecho de que sea inescindible, partes comunes con la unidad, significa justamente esa interacción que necesariamente existe entre las partes comunes que de alguna manera son utilizadas por los titulares, los propietarios, bueno, después por todos otros, ¿no es cierto?, de la unidad privativa. Pero eso no quita a que todos los que integran justamente la parte común constituyan el derecho real de superficie como una unidad autónoma, porque ahí está el secreto, en la autonomía, empieza a volar. Si es, yo creo que no es indispensable. Eso en una parte determinada, como dijo. Si no es indispensable. Claro, que no esté dentro, claro, que no, por ejemplo, en el caso de... Una de acceso, lo que hace la seguridad, obviamente que sobre eso no. Claro. Pero lo que es no indispensable, vos para mí lo podés, así como lo podés convertir en una unidad privativa, para mí vos podés, ya sea entregarlo en anticresis, así como lo podrías eventualmente hipotecar, eventualmente establecer un derecho de superficie. No, el ejemplo que vos diste es lo más claro, me parece. Vos sabés que el ejemplo de la cochera que vos referiste en los conjuntos, o en los mega conjuntos. Una cancha de tenis, que querés hacer una cancha de golf y le da la explotación a un tercero y después revierte a la cotitularidad de todos los copropietarios. Sí. Lo cierto es que la resolución de ARBA no dice, ¿no?, que no sea una parte esencial. Esa parte no está, o sea, no ahí discrimina. Está el problema, claro. Lo cierto es que el ejemplo que dio Arba en la reunión, Juan, es el mismo que diste vos de la cochera, del shopping, que quería hacer la cochera abajo, bla, bla, bla. Por eso te lo dije el ejemplo. Digo, el mismo no conozco ejemplo. A ninguno de Arba, te lo aclaro, ni quiero conocerlo. Lo cierto es que nosotros, registradores, que venimos después, obviamente, de la aprobación del plano de derecho oral de superficie, que ya dijimos cómo era el plano y las características que tenía, si ARBA lo acepta, nosotros lo tenemos que aceptar porque venimos últimos en la cola. O sea, lo tenemos que registrar porque es un derecho real, sobre parte común, pero es un derecho real. ¿Pero qué nos obligó a nosotros? Es el primer derecho real que tuvimos que regular, normar y que hoy tenemos las matrículas aprobadas para registrar el derecho real de superficie sobre partes comunes. O sea, hoy lo registramos. Estemos de acuerdo, podremos discutir del artículo, de la inescindibilidad, de la interdependencia, si es esencial, no es esencial, pero lo cierto es que si ARBA hoy en Provincia de Buenos Aires aprueba un plano sobre un derecho real de superficie sobre parte común, el registro lo va a inscribir sin ninguna objeción. Por eso tenemos las matrículas aprobadas en tal sentido, ¿no es cierto?, ya preparadas como para alguna registración en ese sentido. Todavía no tenemos ningún derecho real de superficie sobre parte común. Pero yo entiendo también como Juan, hablando como hablábamos hoy, como hablaba Juanjo, de la importancia de ese derecho real, de las combinaciones que se pueden hacer, ¿no es cierto?, de todas las operaciones inmobiliarias, todo lo que da lugar,
este derecho, obviamente que una cochera forma parte de eso, estamos hablando de grandes emprendimientos, ¿no es cierto? Una cochera del subsuelo, de qué sé yo, los ejemplos son de shopping, de conjuntos, más que de propiedad horizontal también, pero bueno, nos vamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos del derecho real de conjuntos inmobiliarios, nos imaginamos, ¿no es cierto?, megas, obviamente que puede ser un derecho real, ¿no es cierto?, sobre inmuebles pequeños, pero siempre nos vamos en los pensamientos, digamos, a mega emprendimientos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a este derecho real de superficie, que le quiero decir a Juanjo que si piensa así hacer una anticrisis hay que sacar una ETR porque no tenemos ninguna. Tampoco tenemos registradas muchas anticrisis. No tienen ninguna que yo sepa, no tienen nada. Pero bueno, es algo que hay que darle también maneja. Ahora yo pienso que se puede. Lo vamos a tocar en la jornada, sí. Hay que difundir. Hay que difundir, sí. Bueno, el objeto de este derecho real de superficie es importante porque puede constituirse sobre todo el inmueble en su integridad o sobre una parte determinada de ese inmueble. Por eso la necesidad del plano o de la determinación de esa parcela superficiaria. Es decir, no puede ser derecho real de superficie sobre parte indivisa. Eso no. Sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. A su vez, también el código regula que tratándose, estando por ejemplo ya abiertas las matrículas o constituido el derecho real de propiedad horizontal o de conjuntos inmobiliarios, puede afectarse al derecho real de superficie una de las parcelas, ¿no es cierto?, unidad funcional en derecho real de propiedad horizontal y privativa, como se designan las parcelas, las unidades en el derecho real de conjuntos inmobiliarios. También puede afectarse al derecho real de superficie. Entonces, ¿quiénes son los legitimados para afectar a derecho real de superficie? El titular del derecho real de dominio, obviamente, la totalidad de los condóminos, porque si hay condominio tienen que afectar todos los condóminos, no puede afectar uno solo su parte indivisa, la totalidad de los condóminos y parte determinada, como dijimos hoy, y también están legitimados los titulares de las unidades de dominio exclusivo, ya sean funcionales, si estamos hablando del derecho real de propiedad horizontal, o privativas, si estamos hablando del derecho real de conjuntos inmobiliarios. Todos ellos son legitimados para afectar al derecho real de superficie. Un derecho real de superficie en donde van a convivir, como decíamos hoy, y eso es lo difícil de la registración, los derechos, ¿no es cierto?, las facultades del titular de dominio, que sigue siendo dueño, con las facultades del superficiario, que tiene amplias facultades según el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el titular de dominio puede disponer el inmueble, puede gravar el inmueble, sin turbar el derecho del superficiario. El superficiario obviamente también puede constituir derechos reales de garantía, puede afectar al derecho real de propiedad horizontal, puede afectar al derecho real de conjuntos inmobiliarios, puede gravar y puede disponer las unidades funcionales y las unidades privativas resultantes de esa afectación. Eso hace que haya registralmente un juego de matrículas, porque son tantas las facultades, ¿no es cierto?, que tienen cada uno, que hay que ser muy cuidadoso con la registración de este derecho real. El plazo también es importante que quede plasmado en la registración, el plazo, como dijimos hoy, de 70 o de 50 años, que obviamente puede ser prorrogado antes de su vencimiento, y que para nosotros registradores, bueno, la provincia de Buenos Aires es así, pero sé que también en la mayoría de los registros es igual, por más que tenga un plazo, ¿no es cierto?, ese derecho real que tenga un plazo máximo, de 70 o 50, que si no se fijó un plazo menor, obviamente va a ser el plazo de ley, siempre para extinguir ese derecho real tiene que haber un principio de rogación, por más que esté el plazo cumplido. O sea, el registrador no va a calificar si está cumplido o si no está cumplido el plazo, ¿no es cierto? Tiene que venir, ingresar un documento que diga está cumplido el plazo, se extingue el derecho. Esto siempre es por una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Porque a veces las facultades, nosotros siempre... acá llegamos al gran tema, ¿no? Hasta dónde califica el funcionario autorizante y hasta dónde califica el registrador, pero lo cierto es que los registradores estamos muy cuidadosos, registramos solamente lo que nos corresponde,
no queremos registrar más de lo que nos corresponde, y a veces haciendo así, a los funcionarios autorizantes, me refiero a los escribanos, sobre todo, no le gusta tampoco mucho, que sea calificación notarial, le decimos, pero a veces tampoco le gusta calificar porque están acostumbrados que nosotros estemos diciendo, está caduco, se extinguió, pero bueno, todo esto conforme al principio de rogación. Nosotros somos registradores. Nosotros con la aplicación de este nuevo código, que nos ocasionó tantos cambios desde el 2015 hasta la fecha, ¿no es cierto? Porque la verdad que para todos los operadores del derecho los cambios han sido sustanciales, en la registración también. Siempre nos pusimos de acuerdo, creo, todos los registros, y dijimos, bueno, ahora, ¿verdad?, vamos a hacer lo que quieren todos los funcionarios autorizantes, y el registro va a calificar lo que le corresponda, y nada más, porque siempre había zonas dudosas, ¿no?, hasta dónde llegaba la calificación del registrador. Yo, si a mí me preguntan, no, digo, el registrador tiene que limitarse a calificar lo que le corresponde, que ya bastantes cosas tiene que calificar de más porque otras leyes nos lo imponen. Ya con eso es más que suficiente, o sea, no califiquemos cosas que no son de competencia del registrador, y me parece que eso es lo conveniente, ¿no? Para poder compatibilizar las funciones de cada uno de los operadores del derecho. El registro tiene que calificar lo que realmente le corresponde, y no más, que ya es bastante igual lo que le corresponde. Bueno, entonces, volviendo a la registración del derecho real de superficie, obviamente se acompaña cuando ingresa al registro este certificado catastral especial, como dijimos hoy, que tiene un estado parcelario especial, que está conformado por este plano de aprobación, de este plano de mensura del derecho real de superficie. ¿Dónde se registra este derecho real de superficie? ¿Dónde tomamos razón? Bueno, en primer lugar tomamos razón en las matrículas afectadas, la o las matrículas afectadas por este derecho real. ¿Dónde? ¿En el rubro A, titularidad, gravámenes, restricciones? No, en la parte, digamos, del deslinde. En la parte superior de la matrícula sería en Provincia de Buenos Aires, en la parte donde está la determinación del inmueble, que dice medida, superficie, linderos, ahí ponemos un asiento general que va a decir Constitución de Derecho Real de Superficie, artículo 2114 del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a determinar cómo se designa la parcela superficiaria, el plano, el plazo, la escritura, el funcionario autorizante y punto. Hasta ahí llegamos. Ahora, luego, ¿no es cierto?, se produce la apertura de las matrículas pertinentes. Pero la primera constancia de la inscripción de ese derecho real de superficie tiene que estar en las matrículas, ¿no es cierto?, de origen afectadas con ese derecho real de superficie. ¿Por qué? Porque el que era dueño, titular del derecho real de dominio, o los condóminos van a seguir siendo dueños, ¿no es cierto?, condóminos, va a seguir esa titularidad. Pero tenemos que dejar razón de que hubo una constitución de un derecho real de superficie. Y ahí se produce una apertura de modelos, en nuestro caso, que lo tenemos normado, de diferentes matrículas, según sea, ¿no es cierto?, la constitución de ese derecho real de superficie. Tenemos diferentes modelos que los voy a enunciar nada más. Siempre nuestros modelos, ahora lo hacemos así con los derechos reales nuevos. Si es superficie, empiezan todos con S, las matrículas. Si es conjunto inmobiliario, todos empiezan con C, I. Más o menos para ir individualizando y no hacer todos iguales, ¿no es cierto? Entonces, toda la matriculación que tiene que ver con el derecho real de superficie empieza toda con la letra S. Entonces, si hubo una constitución de derecho real de superficie, la más simple y sencilla de todos, la matrícula se va a llamar SA. O sea que vamos a tener la matrícula de origen y paralelamente y correlacionada la SA. A su vez, puede ser que el superficiario afecte, como dijimos, al derecho real de propiedad horizontal. Entonces se va a abrir una matrícula que se va a llamar SPHB, y a su vez cada unidad funcional va a abrir la SPHA. A su vez, sin hablar del derecho real de superficie todavía, yo, titular de dominio de una unidad funcional de un PH, puedo a su vez afectar a derecho real de superficie. Entonces ahí voy a tener también, se va a dar el caso de que voy a tener una matrícula SPHA. O sea, no solamente cuando el superficiario afecta a propiedad horizontal, sino un titular anterior que afectó al derecho real de superficie. Igual con el derecho real de conjunto inmobiliario, voy a tener un modelo que se va a llamar S, conjunto inmobiliario B, S, conjunto inmobiliario A,
Y acá están nuestras nuevas matrículas para Juanjo dedicadas, que son la SPHC de común, o sea, afecto al derecho real de superficie, las partes comunes de la propiedad horizontal, SPHC, y el otro modelo de matrícula que es S, conjunto inmobiliario C, la parte común del derecho real de conjunto inmobiliario. Todos esos modelos están todos aprobados por esta disposición técnico registral y esperando, ¿no es cierto?, que ingresen documentos para su registración. ¿Qué quiero decir con esto? La registración es complicada, porque a su vez puede haber cautelares en diferentes matrículas, tanto en, ¿no es cierto?, en la matrícula de origen como en la matrícula abierta por el derecho real de superficie, puede haber constituciones de hipotecas, como dijimos, puede haber transmisiones durante el plazo de vigencia del derecho real de superficie, es decir, son registraciones paralelas. Por eso digo, todas las matrículas que se abran, cualquiera sea el formato que le den las provincias, pero referidas al derecho real de superficie, tienen que estar perfectamente correlacionadas con la matrícula de origen, ¿sí? Y cuando se pida publicidad de una de estas inscripciones de dominio, una de estas matrículas abiertas, hay que darle todo al profesional que lo solicita, porque tiene que saber quién es el titular de dominio, quién es el superficiario, cuáles son las medidas cautelares o los gravámenes que afectan el inmueble de origen o a la parcela superficiaria. Es decir, para cuando se pida publicidad, un informe de dominio, hay que dar la totalidad de las matrículas vinculadas con todo lo que afecta a ese inmueble, sea dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, derecho real de superficie. Hay que darle todo. O sea que para nosotros nos hizo abrir la cabeza porque es una registración muy complicada. Por eso es que estas matrículas, a diferencia de otros, las confecciona el propio registro de la propiedad. No se le puede pedir en la provincia de Buenos Aires al escribano, cada vez que salga una matrícula, acompañe esta matrícula, pero en este supuesto de estas matrículas tan complicadas, las va a hacer directamente el registro de la propiedad, o sea, el organismo registral. Respecto a la limitación de las facultades de afectación a propiedad horizontal, porque puede ser, en principio el superficiario tiene todas las facultades que dijimos, excepto que sean limitadas esas facultades. La limitación que está establecida en el 2120 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es que el superficiario no puede afectar al derecho real de propiedad horizontal. Cuando eso está plasmado, y obviamente esa limitación existe, esa limitación tiene vocación registral y tiene que quedar plasmada en nuestras inscripciones de dominio y va a ser objeto de calificación por el registrador. Es decir, yo no le voy a permitir al superficiario que constituya el derecho real de propiedad horizontal o de conjunto inmobiliario. Si está plasmado en el contrato, obviamente en el documento, en la escritura pública que ingresó al registro. Esa limitación tiene que quedar en nuestra inscripción de dominio asentada, tiene que quedar registrada. Entonces, si ese superficiario ingresara una escritura, ¿no es cierto?, de afectación a propiedad horizontal, el inscriptor tiene que decir, no, acá está la limitación, usted no puede afectar a propiedad horizontal. Esa es la finalidad, ¿no es cierto?, de la publicidad de esa limitación. Es una limitación específica que surge del artículo 2120 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo demás, como dijimos hoy, las facultades del superficiario son amplias como las que conserva, vuelvo a decir, el titular de dominio, siempre que no turbe, ¿no es cierto?, el ejercicio del derecho real de superficie. La prórroga, como dijimos hoy, ¿puede prorrogarse? Sí, puede prorrogarse, como cualquier prórroga antes del cumplimiento del plazo, si no, no sería prórroga, sería constitución de un nuevo derecho real, ¿no? Igual pasa con la hipoteca, ¿puede prorrogarse? Sí, puede prorrogarse, antes de que se cumpla el plazo. Bien. En cuanto a la extinción, bueno, la extinción, los supuestos están contemplados en el artículo 2124, la extinción de este derecho real de superficie puede ser por renuncia expresa del superficiario, por vencimiento del plazo, por cumplimiento de la condición resolutoria, por consolidación y previa declaración judicial, que es lo que pedimos, por el no uso durante 10 años para el derecho a construir y por 5 años en el derecho de plantar o forestar. Por eso, ahí lo que pedimos es una previa declaración judicial respecto de ese no uso. Entonces, una vez que se extingue este derecho real de superficie, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el propietario, el titular de dominio, va a ser suyo lo construido, plantado o forestado, pero
va a tener que haber una indemnización. ¿A favor de quién? A favor del superficiario. ¿Y cuál sería, no es cierto, el canal natural donde tiene que estar plasmada esa indemnización? Tiene que estar plasmada en el contrato de constitución de ese derecho real de superficie. Si no está previsto ahí, ese monto a indemnizar puede surgir obviamente de un acuerdo posterior. Pero, excepto pacto en contrario, ¿no es cierto?, hay una indemnización debida al superficiario, porque es el que invirtió para plantar, ¿no es cierto?, construir, forestar, etc. O sea, la extinción del derecho real de superficie, cuando ingrese a los registros de la propiedad, se va a volcar tanto en las matrículas abiertas específicamente para ese derecho real de superficie, como también en la matrícula de origen, donde constaba la primera afectación a ese derecho real de superficie. Hay una situación especial, que es la que está prevista en el artículo 2125 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es cuando el derecho real de superficie se extingue antes del plazo. O sea, vamos a hablar de un derecho, por ejemplo, para construir, que es de 70 años, y se extingue antes. Pero ¿qué pasa? Había constituido otros derechos reales el superficiario, que tenían un plazo mayor, porque no estaba previsto que se iba a extinguir antes ese derecho real de superficie. O sea, esas constituciones de esos derechos reales por el superficiario se van a respetar. Entonces, el registro optó por, en ese supuesto, cuando se ruegue la extinción, esa extinción se va a anotar en las matrículas nada más que las superficiarias, o sea, abiertas por el derecho real de superficie. Cuando se cumpla el plazo, se va a volcar esa extinción en las matrículas de origen. Esto porque continúan vigentes, vuelvo a decir, esos derechos constituidos por el superficiario, a pesar de la extinción de esos derechos reales de superficie. Hay que respetar el plazo que estaba pactado en sus orígenes, digamos. Y bueno, esta es la forma en que más o menos le buscamos para regular con todos los vericuetos el derecho real de superficie. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, y tenemos muy poquitos casos, inclusive los casos que tenemos, quiero decir que eran por la totalidad, y anteriores a la disposición técnico registral del 18, es decir, no habíamos exigido plano para registrarlos. Pero bueno, estamos acá a la espera de esos documentos de constitución del derecho real de superficie, esperando que lleguen. No sé, Miguel, si quieres, Juanjo, si quieren agregar algo, sí. Muy bien. Muy bien. Todas las aclaraciones que has hecho. Acá en Santa Fe se han dictado, Catastro ya reguló muchísimo todo este tema, vinculado no solamente al tema a los conjuntos inmobiliarios, sino también al tema del derecho de superficie, y se exige plano, en realidad, para la determinación digamos, del derecho. Con lo cual, esto es algo que ha sido consensuado y que de alguna manera, lo que pasa es que no tenemos, en realidad, no hay, digamos así, antecedentes en los cuales se haya podido plantear el tema. Pero yo recuerdo en una reunión que tuve hace ya unos años, apenas apareció, digamos, la sanción del código, donde en una reunión que tuve en la Bolsa de Comercio, me acuerdo, donde un representante de la bolsa, pero de Brasil en ese momento, hacía referencia justamente a que una de las formas para poder llegar a constituir el derecho de superficie y hacerlo atractivo era el tema de bajar los costos en cuanto al tema de la planimetría, y exigían ellos en aquel momento un croquis, por ejemplo, para la determinación. Yo creo que si nosotros, a ver, por ahí esto es una postura, ¿no es cierto? Pero yo creo que si hablamos del principio de determinación y hablamos de todos los avances, ¿no es cierto?, que existe en el ámbito planimétrico, es importante la determinación del bien, del objeto, y que nos permita, ¿saben qué? El día de mañana, un poco haciendo relación con lo que decía Juanjo respecto de
de la posible ejecución el día de mañana, a lo mejor, de ese derecho real, estamos hablando del derecho de superficie, que esté suficientemente determinado y darle, ¿no es cierto?, la tranquilidad necesaria a toda la sociedad, porque muchas veces los problemas se plantean cuando no se trabaja en conjunto para dar esa seguridad a la gente en general, a los inversores, a los que vayan a apostar a este derecho. Y en la medida en que nosotros seamos claros en este camino, va a ir de a poco transitando en procura de que este derecho sea utilizado, ¿no es cierto? Miguel, el tema no es el costo, el tema son los plazos acá en Catastro. Claro. Es el gran problema. Para sacar un plano de pH tardás años. Ese es el tema, no es el costo. No es el costo. Y te da seguridad. Hoy no podemos estar haciendo ni siquiera un derecho de servidumbre, del pozo hasta el alambrado. Déjate jorobar. Ya es una locura seguir discutiendo esto. Que porque lo elige el fondo sirviente no vamos a exigir no vamos a exigir plano, vamos a bastarnos con un croquis del aljibe al alambrado para un triángulo de 10 metros. Déjate jorobar, es una locura. Yo lo que le quiero decir a María Marta que es de lujo la técnica registral que tiene implementada la provincia de Buenos Aires. Te tengo que felicitar desde el principio. Primero porque, a diferencia de Capital, que iban en la misma primera senda, después retrocedieron y lo inscriben como gravamen hasta que haya un acto dispositivo, que no es ese el objetivo, y mezclan todo en el de gravamen. No tiene nada que ver. Ustedes desde el principio hicieron muy buena la técnica registral. Lo felicito. Gracias. Desde el principio. Gracias. Al margen de lo común o no común, que como vos decís, puede ser un detalle en este sentido, pero ya sea para conjunto inmobiliario, ya sea para propiedad horizontal, establecieron una buena técnica, como era la que estaba recomendada antes para la 25509, era la misma. Ustedes la adecuaron bien y no entraron con la novedad de Keeper que quería y Cauce inscribirlo hasta que no hubiese propiedad superficiaria, porque tampoco hay propiedad superficiaria cuando hay un acto de enajenación. Entonces, ¿qué? Tenés que pedirle un estado constructivo. En realidad, si vamos así, como es un derecho real sobre cosa ajena, hasta que no hay propiedad superficiaria, desde un punto de vista teórico, podría inscribirse en la columna de gravámenes como un usufructo. Pero ahora, hasta en el caso del usufructo, fíjate vos con la enajenación, esto genera problemas. Entonces, ¿para qué trasladar los problemas? Ustedes lo solucionaron desde el principio correctamente, con una muy buena técnica. Los felicito en eso, tanto como en el caso de los cementerios privados. Gracias. Gracias, Juanjo. Siempre es bueno el reconocimiento, porque la verdad que fue una disposición muy difícil de regular y de normar, muy difícil, ¿no? Nos llevó muchísimo tiempo, siempre adecuándonos además a lo que decía Arba, ¿no? Al que es el organismo que aprueba los planos, porque ¿qué sentido tenía nosotros que fuéramos por otro lado? Es un poco también lo que va a pasar ahora con conjunto inmobiliario. ¿Estamos todos de acuerdo? También nosotros somos el organismo jurídico, perfecto. El que va a escribir el derecho real, perfecto. El que le va a poner la nota de registración al título que va a circular, perfecto. Pero yo no puedo ir por un lado y el organismo que aprueba el plan, el organismo catastral también de la provincia, ir por otro lado. Tenemos que estar todos de acuerdo en la postura que se tome. Todos de acuerdo. A mí me parece que es así. O sea, no tiene más sentido que yo, por ejemplo, sacar una DTR diciendo una disposición técnico-registral diciendo que no voy a registrar derecho real de superficie sobre partes comunes. Si lo tiene ARBA regulado, no está en su resolución. ¿Qué sentido tiene este cruce o esta diferencia de opiniones? Como vos decís, hasta jurídicamente hay en algunas cuestiones opiniones encontradas. Entonces la función del registro no es tomar una decisión de ustedes, es ver cómo se va escribiendo, es ver qué es lo que se va dando a la realidad y darle una solución para la publicidad, punto. Después será otra la cuestión de la inescindibilidad o no, será otro el ámbito de discusión.
no es de ustedes. Totalmente, no es Me el parece registral. perfecto, Totalmente. es decir, es lo adecuado. Es el gran problema que es muy diferente al de conjunto inmobiliario con la readecuación. Esto ya es más complicado todavía. Ahí hace falta organizarlo todavía más, porque bueno, en algunos casos va a hacer falta determinar modificación de reglamento, etcétera. Es otra la cosa. Pero acá el derecho de superficie, que empezamos de cero, lo organizaron muy bien ustedes. La verdad que en ese sentido, por eso yo quería felicitarte que se difunda pero bien la técnica registral, porque la diste por arriba en este sentido. Mostrar bien cómo lo haces en el encabezamiento, cómo se abre cada una de las matrículas desde el origen, desde el inicio, que es lo correcto para mí, porque simplifica, evita líos. Y los líos vienen después, cuando hay... Si vos me hablabas del doble dominio, la indeterminación que te puede dar haber anotado todo en gravámenes y después acto dispositivo, vos lo tenés organizado desde el principio. Totalmente. Me parece muy bien. Yo creo, Juanjo, que también tiene mucho que ver el acostumbramiento que uno tiene dentro de una sociedad. Es decir, cuando vos tenés el acompañamiento de parte de todos los sectores a seguir un camino determinado en una... Miguel, ¿qué acompañamiento encontrás en la provincia de Buenos Aires? Eso es obra del registro, porque es un despelote, vamos a hablar en concreto. Cada uno, por eso, cada uno habla desde su ámbito. Aparte... Si hay algo que es más político es el registro de la propiedad. Claro. Está bien, yo te entiendo porque vos estás hablando... Es la asesoría técnica la que lo hizo y lo hizo perfecto desde el principio. Por eso, vos estás hablando de... orden de servicio. Por eso, vos estás hablando desde un registro Juanjo, complicado y como dijiste bien vos, político, ¿verdad? A ver, no es la realidad en esencia, porque hay que abrir el abanico. A ver, yo he tenido la posibilidad de poder ver de alguna manera durante 4 años la mecánica en general de los registros, los problemas que tienen los registros en el país, y por ahí, viste, vos ves situaciones que por supuesto son mucho menores, entonces lo solucionan, digamos, de otra manera y no tienen a lo mejor que estar consensuando y armando situaciones como para no tener inconvenientes. Seguro que el registro de la provincia de Buenos Aires es un registro muy grande, además, con la cantidad de parcelas que ha dicho María Marta, y donde ha tenido de alguna manera que también, es decir, digamos, la lista de escribanos y de abogados que interactúan con el registro es muy grande. A ver, no sucede lo mismo en otras provincias. Nosotros acá dentro de todo en Santa Fe tenemos, ¿no es cierto?, buena cantidad, pero Santa Fe, Mendoza, son importantes también, ojo, son registros grandes. Está bien, pero... organizado desde el principio es lo bueno, que lo organizaron bien desde el principio, porque después son marcha y contramarcha. Al principio habría en Capital, que es importante también y que no tiene nada de superficie por ahora, empezaron con una contramarcha. Para mí iban muy bien al principio, abriéndolo y seguían la misma técnica y de repente cambiaron. Para mí no fue acertado. ¿Qué técnica tienen ahora? ¿Qué técnica tienen? Ellos lo escriben no en la columna de dominio, sino en la columna de gravámenes, y recién cuando hay el primer acto dispositivo abren matrícula. Entonces, mientras tanto, puede haber embargos antes de que haya un acto dispositivo sobre la superficie, y hay que distinguir en la columna si afecta al derecho de superficie o afecta al dominus soli. Claro, no. En Santa Fe, yo te cuento, se anota en la columna de gravámenes, pero se abre la matrícula, pero desde el principio. Exacto. Bueno, ellos lo abren recién cuando hay un acto dispositivo. En vez de abrir, vos lo que haces de diferente con el de la provincia de Buenos Aires
es que ellos lo escriben arriba. Vos lo escribís en la de dominio. Es una cuestión nada más que de dónde lo escribís. En realidad es cierto. Hay un dominio superficiario. Es más fácil de distinguir arriba, pero es perfecto jurídicamente lo tuyo. Mientras no haya errores, ¿viste? Que te trague de verlo después. Exacto. Es más fácil visualizarlo arriba, nada más. Por eso te comentaba. ¿Qué fue, María Marta? No sé, vos sabés que no sé. ¿Te rajó? Rajó. Por eso, ahora me voy a fijar. Por eso ahí está. Por eso te comentaba que, por lo menos acá, creo que hay uno solo, me parece, no hemos tenido mayores problemas. Pero sí, yo creo que tiene que estar claro de entrada la situación. Si vos tenés claro de entrada la situación, podés... que vos lo escribas, que se abrió el derecho, que se hizo el derecho de superficie en la columna de titulares, no hay problema siempre y cuando lo veas. Después, seguro, no hay drama. Lo importante es que vos abrís una matrícula desde el inicio, no cuando no hay un acto dispositivo. Es más fácil verlo en la descripción del inmueble, porque lo tenés ahí, no te lo puedes tragar. A veces te lo puedes tragar en la columna de titulares. Pero eso no es no es un déficit de técnica. El déficit de técnica está en que vos no abras desde el principio para todos los actos y esperes que haya lo que se llama propiedad superficiaria. Que no es la propiedad superficiaria por un acto dispositivo del superficiario. En realidad hay propiedad superficiaria cuando hay plantación, cuando hay construcción. Exactamente. ¿Y eso qué es lo que vas a hacer? Vas a pedir el estado de propiedad superficiaria en el caso de un campo, de acuerdo a la cosecha. Salió la cosecha, ya no hay más propiedad superficiaria. Sí. Claro. Sí, por relación con eso es un continuo. Exacto. Pero la decisión es correcta, la provincia en eso ha sido perfecto. Para mí, perfecto. Te había sido, María Marta. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Se ve que me tuve una interferencia. Bueno, los asistentes pueden opinar, pueden hacer preguntas, pueden comentar, está abierto esto. Háganlo si quieren por esta vía, no escriban. Bueno, después de escucharlos a María Marta y a Juanjo, quedamos todos en absoluto silencio. Tal cual, lo mismo iba a decir. Escucharlo a los tres, la verdad que van respondiendo las preguntas. A los dos, a María Marta en toda su exposición y a Juanjo con las aclaraciones. Así que, de mi parte, más que satisfecho con esta reunión. Sí, igualmente. La verdad que realmente ha sido muy clara, María Marta. Quizás a lo mejor en Provincia de Buenos Aires muchas veces se plantean numerosas situaciones que, por lo menos lo que yo he visto en general en el país, ¿no es cierto?, que en otras provincias todavía no se han planteado. Y por eso siempre, ¿no es cierto?, hay que tener presente un poco el termómetro de lo que sucede en Buenos Aires para después a lo mejor bajarlo, trasladarlo, estudiarlo en el resto de las provincias, ¿no es cierto? Sí, el derecho de superficie yo creo que, como decía Juanjo, es un derecho que hay que seguir trabajándolo en el sentido de que yo creo que acá va a ser muy importante el acompañamiento de aquellos que están permanentemente actuando con el tema de las inversiones, y acá en Santa Fe y en Rosario en especial, y en la zona periférica de Rosario, bueno, el tema de los conjuntos inmobiliarios ha sido un movimiento importante que ha habido, y si esta situación de los conjuntos inmobiliarios se complementa con el derecho de superficie, es muy posible que eso suceda aquí en Rosario. Acá nosotros tenemos toda una situación de propiedad horizontal
que en algún momento se planteó que podía ser tratado como un conjunto inmobiliario en el tema de lo que es Puerto Norte, por ejemplo, pero también tenemos muchos conjuntos inmobiliarios donde se podría llegar a plantear este tema del derecho de superficie sobre partes comunes. Yo creo que falta difusión, para mí falta difusión, no es el problema de la planimetría, ¿por qué? Porque en los tiempos acá se están manejando con bastante celeridad, en realidad se ha avanzado muchísimo en el tema planimétrico, un poco ha pasado algo parecido a lo que sucede en la provincia de Córdoba, y lo que sucede en otras provincias más pequeñas, como por ejemplo Tucumán también, ¿no es cierto? Entonces, no, ese no ha sido el problema, pero sí, yo creo que hay que seguir adelante con el tema y seguir transmitiéndolo, que la gente lo conozca, que se comiencen, por ejemplo, todo este tema antes que se hablaba cuando se sancionó el código, que se decía, y bueno, pero el derecho, y puede ser grabado, y sí, si lo dice el código, bueno, pero a ver, bueno, tiene que ver mucho como pasa en este país, el tema de la confianza en cuanto a seguridades. Si nosotros damos seguridades en general me refiero, damos seguridad de este derecho, la sociedad va a encaminar por este tema y va a seguir este camino, ¿no? Si me permitís, Miguel, un comentario en lo que nos dale. El asesoramiento. Estoy con cámara, no, sin cámara, no por no esconderme, sino porque estoy en una computadora que no tengo cámara. No hay problema, Zulma, un gusto. Bueno, no, lo que les quería decir es lo siguiente, o sea, yo creo que tanto en superficie como en anticresis, en estas figuras nuevas para la comunidad, es tarea nuestra, de los escribanos, de los abogados, el asesoramiento. Yo no me imagino a alguien entrando a la escribanía y diciéndome, escribana, vengo para que me instrumente una anticresis. Me desmayo. Sí, claro. Inmediatamente. Ahora, yo me pregunto, la figura del fideicomiso, ¿por qué se generó su aplicación? Porque los abogados, los escribanos, los asesores de los empresarios, de los inversores, le empezaron a decir, mira, el condominio no te conviene, con esto generás el problema del divorcio, del fallecimiento, de entrar en la figura del fideicomiso, que es una figura que te contiene mejor, que te va a dejar mejor protegido. Y hoy hablamos del fideicomiso como si habláramos de la compraventa. Pero eso es tarea nuestra, o sea, no vamos a encontrar el inversor que nos venga a pedir la figura porque no sabe de su existencia. O sea, eso es un tema de asesoramiento nuestro, como asesoramos a la gente sobre el cambio de régimen. Tantas figuras nuevas que en rigor no se aplican por falta de conocimiento de los requirentes. Por eso digo que es tarea nuestra. Y el otro comentario que les quiero hacer son los planos. En provincia de Buenos Aires los planos son el calvario mayor que tiene cualquier emprendedor que depende de un plano para concluir una inversión. Cuando el gobernador de la provincia dijo el otro día que los barrios cerrados y los conjuntos inmobiliarios no pagan los impuestos como corresponde, era para sentarse con él y decir, señor gobernador, hay conjuntos inmobiliarios que hace 15 y 20 años que no pueden obtener el plano de subdivisión. Por lo tanto, mal podrían pagar por las parcelas cuando las parcelas no existen porque no hay plano. Entonces, esta solución para el derecho de superficie de este planos croquis, que es similar, como dice María Marta, al 947, que tan útil nos resultó, la verdad que fue una buena salida para que haya una determinación precisa de la parte de la parcela que se va a afectar y que a su vez no caigamos en esta burocracia administrativa de los planos que es realmente desesperante para los inversores. Sí, totalmente de acuerdo. Y acá le doy la derecha a Juanjo cuando dijo que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, la utilización de las nuevas figuras con el aspecto impositivo, ¿no? Porque precisamente el fideicomiso inmobiliario, ¿no es cierto?, tuvo ventajas impositivas que también llevaron a su utilización, ¿no?
por ahí este derecho oral de superficie no tiene esas ventajas impositivas, entonces bueno, ahí si te doy la derecha, Juanjo, eso es una cosa importante. Además del asesoramiento, Zulma, que obviamente coincido plenamente, todos tenemos que ponerlo en conocimiento, el abogado, el escribano, todos los operadores del derecho, contarle al cliente que se nos sienta que es el derecho oral de superficie, que es anticresis, porque obviamente, como vos decís, nadie va a llegar y a tu escritorio y va a decir, a ver, quiero constituir el derecho oral de superficie. Nadie, no existe. No existe. Bueno, esta reunión, te digo, va a circular, por lo menos de dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, yo te aseguro que la voy a hacer pública y va a llegar a todos los operadores jurídicos, escribanos, abogados, corredores inmobiliarios, inversores, porque, bueno, es un poco lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Los que estamos de alguna manera, yo diría, obligados a tener que hacer esta difusión. Seguro. Bueno, María Marta, quiero agradecerte en nombre de todos, en mío especial, tu presencia. Fue una disertación espectacular, realmente muy completa, porque fuiste desarrollando paulatinamente el principio de determinación hasta llegar a explicar muy bien y con lujo de detalles todo el tema del derecho de superficie y en especial la parte que realmente es complicada porque muchas veces la misma gente, o sea, los que están fuera de los estrados del registro no toman conciencia de lo complicado que se hace muchas veces tratar de volcar determinadas situaciones en la matrícula para que después resulten suficientemente claras para aquellos que interactúan, porque así como es complicado muchas veces el armar, ¿no es cierto?, todo un acuerdo, un convenio, una escritura pública determinada por las complicaciones y las cláusulas que hay que plantear, también es complicado la materialización de todo eso en el registro. Y todos aquellos que de alguna manera estamos hace años vinculados a esto, vemos realmente que es así, pero yo creo que tenemos que seguir, estando, tenemos que seguir acompañando y bueno, agradezco a todos y esto se va a hacer realmente, se va a hacer público. Así que muchas gracias, Bueno. María. No, por favor, el gusto es mío de haberme invitado a participar. Lamento que puse un viernes, que no es un día muy lindo. Justamente no es el mejor día para dar charlas de derecho registral, pero bueno, estamos a fin de año, estamos todos medio complicados con muchas cosas. Vamos a buscar para el año próximo algún otro tema y algún día que sea más favorable para que todos asistan. Bueno, y gracias a los presentes por estar. Listo. Chau, chau. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau. Chau, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chau a todos.